La repetición, un ensayo de psicología experimental, por Søren Kierkegaard. 6. Parte 1. 5. La muchacha que busca lo interesante se echa el lazo a sí misma. La que no lo busca, esa cree en la repetición. Honra y honor a aquellas jóvenes que desde el principio fueron así, y también para aquellas que lo llegaron a ser con el tiempo. Es necesario que repita sin cesar que todas las cosas que estoy diciendo las digo cabalmente a propósito de la repetición, no como puras digresiones. La repetición es la nueva categoría que es preciso descubrir. Cuando se tiene conocimiento de la moderna filosofía y no se desconoce totalmente la griega, se comprende con facilidad cómo esta categoría viene a aclarar exactamente la relación entre los eleatas y Heráclito, y cómo la repetición es propiamente lo que por error ha dado por llamarse mediación. Es increíble que en el sistema hegeliano se haya hecho tanto ruido en torno a la mediación y que, bajo esa misma enseña, gocen de honor y gloria las chácharas descabelladas del inmenso coro de sus prosélitos. Mucho mejor hubiera sido repensar a fondo lo que significa esa palabra y, de este modo, hacerles un poco de justicia a los griegos. Porque el desarrollo que hicieron los griegos de la doctrina del ser y de la nada, de la doctrina del instante y del no ser, etc., pone fuera de juego a Hegel, dándole, si se me permite la expresión, jaque mate. La palabra mediación es un término extranjero, repetición es una buena palabra danesa y no puedo por menos que felicitar el idioma danés porque posee tal término filosófico. En nuestra época no acaba de explicarse cómo se verifica la mediación, si resulta del movimiento de ambos momentos anteriores o si hay que presuponerla. Y en este caso, cómo está ya contenida en ellos o es absolutamente nuevo que viene a incorporárseles. Y en este segundo caso, cómo se les incorpora de hecho. En este sentido, podemos afirmar que la noción griega de la kinesis, que corresponde a la categoría moderna de la transición, merece la máxima atención. La dialéctica de la repetición es fácil y sencilla, porque lo que se repite anteriormente ha sido, pues de lo contrario no podría repetirse. Ahora bien, cabalmente el hecho de que lo que se repita sea algo que fue, es lo que confiere a la repetición su carácter de novedad. Cuando los griegos afirmaban que todo conocimiento era una reminiscencia, querían decir con ello que toda la existencia, esto es, lo que ahora existe, había ya sido antes. En cambio, cuando se afirma que la vida es una repetición, se quiere significar con ello que la existencia, esto es, lo que ya ha existido, empieza a existir ahora de nuevo. Si no se posee la categoría del recuerdo o la de la repetición, entonces toda la vida se disuelve en un estrépito vano y vacío. El recuerdo representa la concepción pagana de la vida y la repetición es la concepción cristiana. La repetición es el interés de la metafísica, pero al mismo tiempo es el interés en el que la metafísica naufraga. La repetición es la solución de toda concepción ética. La repetición es la condición sine qua non de todo problema dogmático. Cada cual puede juzgar lo que le venga en gana acerca de lo que acabo de decir sobre la repetición, y también puede pensar lo que quiera de que lo diga precisamente en este libro, y de la manera en que lo hago, hablando, a ejemplo de Hamann, toda clase de lenguas, lo mismo la de los sofistas que la de los que solamente emplean juegos de palabras, lo mismo la de los cretenses que la de los árabes, los blancos, los moros y los criollos, y mezclando arbitrariamente toda clase de cuestiones, lo mismo de crítica que de mitología, de hechos y de realidades como de principios, y finalmente argumentando tan pronto de una manera humana como de un modo completamente excepcional. Por otra parte, pienso que lo más correcto, en mi caso, suponiendo que todo lo dicho no sean puras mentiras, hubiera sido enviar mis aforismos a uno de esos peritos sistemáticos que controlan errores y velan por la pureza de la filosofía,
sobre todo en el aspecto formulístico. Entonces, quizá se habría sacado algo en limpio de estos mis humildes aforismos. Por ejemplo, una mención honorífica en algunos de los apéndices del sistema. ¡Qué idea tan sublime! ¿Qué más le podía pedir a la vida, una vez que había llegado a ocupar un puesto de privilegio? Por lo que se refiere a las innumerables cosas que puede significar la repetición, diré sencillamente que son tan innumerables que el que intente registrarlas no debe tener el menor temor a repetirse. El profesor Using, sus buenos tiempos, pronunciaba no pocos discursos en la sociedad del 28 de mayo. En cierta ocasión, una de las expresiones de su discurso no agradó nada a la distinguida concurrencia que le escuchaba. ¿Qué hizo entonces el famoso profesor, que en aquella época era tan decidido y enérgico? Pues muy sencillo, dio un golpe sobre la misma mesa de la presidencia y dijo sin inmutarse: repito lo mismo. En aquella época, pues, el profesor pensaba que sus discursos ganaban con repetirse. No hace tampoco muchos años que oí a un sacerdote repetir la misma plática 2 domingos seguidos. Si hubiera sido de la misma opinión del profesor mencionado, cuando este sacerdote subió al púlpito el segundo domingo, debería haber dado también un fuerte golpe sobre el pequeño atril e iniciado la plática con las siguientes palabras: queridos hermanos, les repito lo mismo que el domingo anterior. Pero no lo hizo, ni tampoco se señaló con ningún otro detalle. No era, desde luego, de la misma opinión que el profesor Using, y, quién sabe, si el profesor no ha cambiado de parecer para estas fechas y se ha arrepentido de haber repetido su discurso de marras. En otra ocasión, en una de las grandes fiestas de la corte, contó la reina una historieta que hizo reír a todos los cortesanos y demás invitados, incluso a un ministro sordo como una tapia. Cuando se callaron las risas, se levantó el buen ministro y les rogó a sus majestades la gracia de poder contar también él una historia graciosísima, y contó la misma historia de la reina. Pregunta: ¿qué idea tenía este ministro del significado de la repetición? Y, finalmente, si un maestro de escuela le dice a uno de sus discípulos: óyeme bien, Jaspersen, ya es la segunda vez que tengo que repetirte que te estés quieto, al mismo tiempo que le pone una mala nota en su libro escolar al distraído Jaspersen por sus repetidas distracciones, entonces es evidente que el significado de la repetición es completamente distinto. Podría traer aquí otros muchos ejemplos como estos y explayarme en su explicación, pero prefiero decir unas palabras sobre el viaje de descubrimiento que hice para comprobar la posibilidad y el significado verdadero de la repetición. Sin que nadie se enterara, ni siquiera los amigos más íntimos, con el fin de evitar toda clase de habladurías que pudieran perturbarme al hacer el experimento y, por otro lado, quitarme posiblemente el gusto y entusiasmo por la repetición, tomé el vapor que hace la travesía desde Copenhague a Strandsund y aquí reservé una plaza para la primera diligencia hacia Berlín. Los expertos suelen discutir mucho sobre cuál sea el asiento más cómodo de las diligencias. Para mí, la verdad, todos son igualmente detestables. En el viaje anterior había ocupado una plaza en uno de los ángulos de la parte interior delantera de la diligencia. Por cierto, la que los expertos, después de muchas discusiones, consideran como mucho la mejor, una verdadera suerte. Pero nada de eso, sino un auténtico martirio. Porque cuando llegué a Hamburgo, molido por empeñones de mis compañeros de viaje durante nada menos que 36 horas, no solo había perdido la cabeza, sino que tampoco sabía dónde estaban mis piernas. Mis compañeros y yo, en total 6 personas, nos habíamos apelotonado y formado como un solo cuerpo en el interior de la diligencia, rodando de un lado para otro como un escarabajo a todo lo largo del trayecto. Y durante ese día y medio, entonces me pude hacer una idea cabal de lo que se cuenta en los inns de la isla de Mols, que después de haber estado sentados mucho tiempo en un apiñado grupo, no saben los pobres qué piernas son las propias y se arman otro lío no menor buscándolas.
Esta segunda vez, con el fin de evitar al menos llegar a sentirme un simple miembro de un pequeño grupo, elegí una de las plazas de la parte exterior delantera de la diligencia, detrás del postillón. La cosa, en principio, era bastante diferente, pero pronto volvió a repetirse todo como la vez anterior. El postillón atronaba los aires con la corneta. Mientras yo cerraba los ojos, me sentía en brazos de la desesperación y pensaba para mis adentros, como suelo hacerlo siempre que me encuentro en las mismas o parecidas circunstancias apuradas. Solo Dios del cielo sabe si resistirás este tormento y si podrás llegar hasta Berlín. Y en caso de que llegues, solo Él sabe si podrás ser hombre de provecho en toda tu vida, convencido y libre de tu calidad elemental de individuo único. O si no tendrás que conservar, por el contrario, el recuerdo obsesivo de que no eres más que un simple miembro de un cuerpo enorme. Después de todas estas peripecias espantosas, llegué, sano y salvo, a Berlín. Inmediatamente me dirigí a mi antigua posada para convencerme cuanto antes de la posibilidad y límites de la repetición. A mis compadecidos y misericordiosos lectores les puedo asegurar que en mi primera estancia en Berlín tuve la suerte de encontrar un alojamiento agradable y magnífico. Esto lo puedo asegurar con tanta mayor razón cuanto en mi corta vida he visto y padecido otros muchos detestables. Mi alojamiento berlinés, por otra parte, estaba estupendamente situado. La Plaza de los Gendarmes es sin duda una de las más bellas de la ciudad, con el gran teatro y las dos iglesias que elevan sus esbeltas torres hacia el infinito y forman con todo el conjunto un cuadro maravilloso, especialmente cuando se lo contempla desde una ventana en las noches claras de luna. Este último recuerdo fue una de las cosas que más me animaron a hacer mis maletas y soportar las incomodidades de tan largo viaje. La posada de que les hablo ocupaba un primer piso. Se subía por una gran escalera iluminada con luz de gas. Se abría una pequeña puerta y se entraba en la salita o recibidor. A la izquierda, una puerta de vidrio que daba al cuarto de baño. De frente, al final del pasillo, un salón más amplio por el que se cruzaba a otras dos habitaciones totalmente idénticas y amobladas del mismo modo, de suerte que una parecía el espejo de la otra o esta vista en un espejo. La única diferencia consistía en que la habitación del extremo se hallaba iluminada con mucho gusto y profusión. Sobre la mesa de escritorio destacaba un candelabro de airosos brazos y frente a la mesa un cómodo sillón de líneas muy elegantes y guarnecido de terciopelo rojo. La habitación anterior, por el contrario, no estaba nada iluminada artificialmente. En ella se mezclaban fantasmagóricamente la pálida luz de la luna y la intensa y brillante que se irradiaba desde la habitación contigua. Si uno tomaba una silla en esta habitación medio a oscuras e iba a sentarse junto al alféizar de la ventana, podía solazarse a maravilla contemplando en la gran plaza las sombras de los transeúntes que se proyectaban fugaces sobre uno de los muros fronteros, que se convertía a aquellas horas primeras de la noche en el escenario de una impresionante representación teatral. El alma entonces se sentía como transportada a un mundo quimérico o de realidades soñadas, y le entraban a uno ganas de ponerse la capa y deslizarse furtivamente a lo largo del muro, acechando con la mirada los rostros de los paseantes y escuchando cualquier conversación íntima. Realmente el espectador de la ventana, mientras se había fumado un delicioso cigarro puro, no había hecho ninguna de estas cosas, pero había experimentado una sensación de rejuvenecimiento al imaginárselas y le parecía que había vivido de verdad la situación imaginada. Entonces se volvía a la habitación de al lado y se ponía a trabajar con ahínco. Pasada la medianoche, apagaba la luz de gas y encendía una vela que había en la mesita de noche. La luna lo inundaba todo con su luz pura y triunfante. La silueta del transeúnte tardío se dibujaba limpiamente en el muro y el eco de sus pasos se perdía lentamente en la lejanía de la ciudad solitaria. La bóveda del firmamento, sin una nubecita siquiera, aparecía entristecida y ensoñada como si acabara de acaecer el fin del mundo,
y el cielo ya no tuviera otra cosa en que ocuparse fuera de sí mismo. El huésped, entonces, volvía a atravesar el salón central y la salita del recibidor, hasta el cuarto de baño, y enseguida a dormir, si tenía la suerte de pertenecer al número de los seres dichosos que fácilmente concilian el sueño.